no pueden ser reaprovechados directamente. ¿Sí? Entonces creo que quedó clara la definición de residuo agroindustrial. A ver, Correa. ¿Cuál es la composición del residuo sólido agroindustrial? Lo mencionaba. ¿Orgánico o no orgánico? Orgánico, netamente orgánico. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se clasifican estos residuos agroindustriales. ¿Sí? Y se clasifican, o vamos a clasificarlo de tres maneras. ¿Ya? Primero, va a ser por su origen. Y en este caso, por su origen, se está refiriendo específicamente a lo que es el área agroindustrial. Entonces se pueden generar de frutas y hortalizas. Se pueden generar residuos pesqueros, hidrobiológicos. Se pueden generar residuos de la industria azucarera. Pueden generar residuos de la industria de la agricultura y porcina. Pueden generar residuos, ¿cómo se llama aquello que utiliza los aceites? La industria aceitera, de la industria láctea, de la industria de cereales y leguminosas, y residuos de la industria cafetalera. Entonces, ¿qué tipo de residuos se generan en cada una de estas actividades? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de residuos se va a generar? Cáscaras, semillas, pulpa residual, abrazo. Son los residuos que se pueden generar, ¿no? Aquí, en la industria pesquera, se va a generar vísceras, se va a generar, por ejemplo, escamas, espinas, sanguaza, las cabezas de pescado también. De la industria azucarera, obviamente, pues que va a ser el bagazo, ¿no? El bagazo de caña. Se va a generar lo que es las hojas y el cogollo de la planta. De la avicultura, ¿no? Se va a generar, de la avicultura y de la actividad porcina se va a generar lo que es el estiércol, principalmente lo que es el estiércol. ¿Sí? Se van a generar plumas, se van a generar vísceras y se van a generar lo que son las camas. ¿Qué son las camas en este caso? Ustedes, por ejemplo, cuando van a criar, ¿no? algún, no sé, un ave, no sé si ustedes van a tener cuyes o algún otro animal, donde por ejemplo le ponen como una panca en el piso para que absorba, por ejemplo, el excremento, la humedad, los orines, ¿no? Entonces toda esa mezcla corresponde a lo que son las camas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a los pollos le agregan paja, ¿sí? Que va a servir como cama. Para la industria aceitera, ¿qué se va a generar? La torta de prensado. Se va a generar lo que es el orujo también. ¿Ya? La industria láctea. ¿Qué creen que residuos se va a generar en la industria láctea? suero. El suero, ¿no? El suero. Se va a generar el suero, se va a generar lo que son residuos de quesería. De los cereales, aquí se va a generar lo que es la cascarilla. Se va a generar lo que es el afrecho, el salvado, como residuos. ¿Sí? Y de nuestra cafetalera se van a generar residuos como, a ver,
clasificarlo es por sus características físico-químicas. ¿Sí? Entonces, de sus características físico-químicas tenemos aquellas de carácter lignocelulósico, de carácter amiláceo, que están conformados por proteínas y lípidos, y tenemos aquellos que tienen ¿cómo se denomina? Bioactivos. Que contienen bioactivos. Entonces, los que contienen material lignocelulósico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya mencionamos, ¿no?, la lignina, celulosa, ¿no?, la hemicelulosa, que se encuentran principalmente en lo que son las cáscaras, se encuentran, por ejemplo, en el salvado, en las hojas, ¿no?, en el bagazo, ahí se encuentran, ¿no? Amilazo, que va a contener lo que es el almidón, ¿no? ¿Dónde encontramos almidón? Por ejemplo, aquí, en la pulpa, ¿no? Por ejemplo, si un residuo vendría a ser la papa, entonces ahí vamos a encontrar almidón. Proteínas y lípidos vamos a encontrar, por ejemplo, en las vísceras, ¿sí?, en las escamas. ¿Qué proteína habrá en las escamas? ¿Horas? ¿Ah? ¿Quién está trabajando con escamas? ¿Colágeno? ¿Ya? Y bioactivos. ¿Qué bioactivos podemos encontrar aquí? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, los carotenoides. Podemos encontrar las pectinas. Entonces, si bien es cierto, estos componentes de aquí se pueden utilizar para poder biodegradarlos, ¿no?, para poder degradarlos y poder generar un producto, ¿sí?, estos bioactivos no se necesitan degradar, al contrario, se necesitan extraerlo y posteriormente lo que me queda ya se podría degradar, ¿ya? Y otra forma de clasificarlos, ¿no?, es por su carácter biodegradable, ¿no? Algunos van a ser totalmente biodegradables, ¿no?, o van a tener una biodegradabilidad rápida, otra media y otra demasiado lenta. ¿Quiénes van a ser de biodegradabilidad rápida? Los productos, ¿no?, o los residuos amiláceos, ¿sí? ¿Quiénes van a tener una biodegradabilidad media? ¿No?, las proteínas y los lípidos. ¿Y quién va a tener una biodegradabilidad lenta? Los lignocelulósicos, ¿ya? Tengamos en cuenta también que de estos componentes necesitamos saber, pues, cuáles son los elementos que contienen, ¿sí? Entonces, porque yo cuando tengo que fabricar un medio, tengo que saber, por ejemplo, la cantidad de fósforo, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de azufre y otros componentes que se pueden tener en consideración, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el carbono. ¿Para qué será importante el carbono? El carbono me va a servir, pues, para poder oxidarlo y poder obtener energía, ¿sí? El nitrógeno me va a servir, pues, para poder formar aminoácidos, para poder formar ácidos nucleicos, ¿ya?, para poder formar vitaminas, pero por lo tanto tiene que haber un consumo adecuado en proporciones adecuadas de estos componentes, ¿no?, a lo que ustedes conocen como la proporción de carbono-nitrógeno. Y de forma general, ¿sí?, esta proporción de carbono-nitrógeno tiene que estar en una concentración entre 25 a 35 a 1, ¿sí? Esta relación debe ser de carbono y esta relación debe ser de nitrógeno. Pero la pregunta es, ¿por qué el microorganismo necesita de esta concentración aproximadamente, o de esa relación? Porque es la cantidad de una proporción que tiene su contenido citoplasmático, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si la relación carbono-nitrógeno es elevada? Significa que obviamente va a haber un exceso de carbono. Y al haber este exceso de carbono, va a haber una limitación con la cantidad de nitrógeno. El nitrógeno sabemos que va a favorecer lo que es el desarrollo. Entonces, si se acaba el nitrógeno, ¿qué pasará con este exceso de carbono? ¿En qué se convierte? En productos bioacumulables, como por ejemplo el PHB, ¿sí? Pero si la relación carbono-nitrógeno es baja, que significa, pues, que va a haber una elevada cantidad de nitrógeno, ¿en qué puede repercutir eso?
en que se comienza a formar lo que es amoníaco. Y el amoníaco puede ser tóxico, porque el microorganismo lo libera al medio, y si por ejemplo estamos hablando del suelo, entonces ese amoníaco pues tiende a cambiar lo que es el microbioma, puede causar fitotoxicidad, ¿ya? Entonces para ello nosotros tenemos que conocer cuáles van a ser las proporciones en los distintos residuos que se pueda generar, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el bagazo de caña, ¿sí? El bagazo de caña tiene una proporción de carbono y hidrógeno de aproximadamente 100, 150 a 1, ¿sí? De lo que es la cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz tiene una proporción de aproximadamente 60 a 90 a 1, ¿sí? Luego la pulpa de fruta residual. Tiene una proporción entre 30 a 50 a 1. Lo que es el estiércol de bovino. El estiércol de bovino tiene una proporción de aproximadamente 18 a 25 a 1. ¿Sí? El estiércol de ave tiene una proporción de 12, de 8 a 12, ¿sí? De 8 a 12 a 1. De lo que son los residuos pesqueros, específicamente lo que son las vísceras, ¿no? Vísceras de pescado, tiene una proporción de 4 a 6 a 1. ¿Ah? Y de lo que es, por ejemplo, el residuo, el suero de leche, el suero lácteo, ¿ya? Tiene una proporción que va de 6 a 25 a 1. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes, si tienen un residuo, puedan suplementarlo con otro para poder mantener la relación adecuada que va, ¿no?, entre 25 y 35. Ahora, cuando se va a realizar la digestión, ¿sí?, digestión aeróbica o anaeróbica, si tenemos una relación entre 25 a 35 a 1, aquí se va a generar principalmente lo que es una digestión aeróbica, ¿ya? Y si tenemos una relación entre 20 a 30 a 1, va a ser una digestión anaeróbica. Ahora, en estos residuos también podemos encontrar elementos que pueden inhibir el crecimiento, ¿sí?, o pueden dificultar el proceso de degradación. Entonces, esos componentes pueden ser, por ejemplo, la lignina como uno de ellos, ¿no? La lignina como que va a dificultar este proceso de degradación. Tenemos también lo que son los taninos, ¿sí?, los taninos y compuestos fenólicos. Estos taninos se encuentran, por ejemplo, en los residuos de uva, ¿ya? Y lo que va a causar, pues, es inhibición enzimática, inhibición en el crecimiento de los microorganismos. Tenemos, por ejemplo, también las ceras, ¿no? Las ceras, ¿no?, son sustancias oleosas que van a recurrir, ¿no?, a los frutos para evitar la pérdida de agua. Entonces, esto como que dificulta el proceso de degradación, porque el microorganismo, las enzimas que se vayan a producir, no van a tomar contacto directo con el sustrato, ¿ya? Entonces, esto lo tenemos en algunos limitantes. Ahora, me acuerdo que en la primera unidad creo que mencionamos un poquito sobre estos residuos agroindustriales, ¿ya?, donde mencionamos los impactos que se podrían generar, ¿sí? Uno de los principales impactos que se puede generar es la lixiviación, donde el material que es sólido, producto de la degradación microbiana, se va formando líquidos, ¿no? Entonces, estos líquidos van a ir arrastrando algunos componentes, ¿no?, de estos residuos, y pueden ir filtrándose en el suelo, puede llegar al agua, contaminarlo, y eso va a generar alguna alteración que ahorita lo vamos a mencionar respecto a ello, ¿ya?, que tiene que ver con lo que es el DBO. Va a generar lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. Igual, cuando se den condiciones anaeróbicas, se da esta degradación y se comienza a generar lo que es metano, ¿ya? Pero también, si es que existe
determinadas moléculas que ahorita voy a preguntar, se comienza a formar lo que son los óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, a ver, Jaime, ¿qué biomoléculas son importantes o son necesarias para que se puedan formar estos óxidos de nitrógeno? Porque el metano es por materia orgánica, ¿sí? Pudiendo ser carbohidratos, proteínas, lípidos, cualquiera de ellos. Pero ¿qué biomolécula de las que acabo de mencionar tiene que estar en proporciones mayores para que se pueda formar estos óxidos de nitrógeno? Las proteínas. ¿Sí? Las proteínas tienen pues el grupo amino. ¿Sí? Porque mencionamos hace un rato que hay una elevada cantidad de proteínas, por un lado se puede formar amoníaco, pero a otra parte se convierte en lo que son óxidos de nitrógeno, que esto es gas. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, ¿no?, con el efecto invernadero? No me acuerdo si en la primera unidad mencionamos pues que estos son, tienden a retener mayor el calor. ¿Sí? El principal gas de efecto invernadero es el CO2, pero eso tiene mayor potencia que el CO2. ¿No? Entonces, por ejemplo, el metano tiene una potencia de 28 veces más que el CO2. ¿Sí? Mientras que el dióxido de nitrógeno tiene una potencia de entre 160 a 190 veces más que el CO2. ¿Sí? Entonces tendría que esto genere una mayor acumulación del calor, ¿no?, generando lo que es el cambio climático. Otro vendría a ser, por ejemplo, la eutrofización. Esto ya no necesito ni mencionarlo, pero igual voy a preguntar. A ver, dueñas, ¿qué es la eutrofización? Ariano, ¿qué es la eutrofización? Proceso en el cual una planta va a tratar un residuo. La eutrofización tendría que ser la proliferación algal masiva debido a lo que es el aumento, ¿no?, de lo que es nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Entonces, por acá estamos mencionando pues que hay liberación de óxido de nitrógeno y el amoníaco, entonces eso tiende a servir de nutrientes para controlar, generando lo que es esta eutrofización. ¿Sí? Entonces, si una planta industrial que va a generar o va a utilizar esta materia prima que les he mencionado al inicio, entonces va a vertir estos efluentes. Entonces, ¿cómo yo sé que estos efluentes pues, me pueden servir para reutilizarlos? Utilizando, ¿no?, o analizando lo que es el DBO, el DQO, ¿sí?, y lo que es, por ejemplo, sólidos totales. ¿Sí? Sólidos totales. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el DBO? Demanda bioquímica. ¿Qué es en sí? ¿Qué evalúa? La cantidad de oxígeno que se necesita para descomponer completamente la materia orgánica durante 5 días, pero esta descomposición tiene que ser de manera biológica, a diferencia del DQO, que es también la cantidad de oxígeno que necesita, pero para descomponer de manera química, ¿no?, para oxidar de manera química estos compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, ¿no?, ambos evalúan pues, la presencia de materia orgánica, el DQO también evalúa lo que es la materia orgánica no biodegradable. ¿Sí? El DQO el DBO sí es biodegradable y el DQO degradable y no biodegradable. ¿Sí? Entonces, si la relación DBO-DQO es alta, ¿qué significará? Que hay más material no biodegradable. Al contrario, hay material biodegradable. ¿El DQO? No, por eso estoy mencionando la relación. Aquí la relación me refiero a esto, ¿no? Yeah. La diferencia entre el DBO y el DQO. Si esta relación es alta, significa que hay mayor cantidad de materia orgánica disponible. Entonces, ese residuo, ese fluente puede ser utilizado pues, para generar un producto a través de la degradación de esa materia orgánica. ¿Sí? Entonces, ya vimos que estos residuos tienen una utilidad, ¿no? Pueden ser aprovechados. Entonces, para ello ustedes tienen que emplear sus procesos biotecnológicos que ya les han enseñado, ¿no?, en diversos cursos. Entonces,
para ello se necesita la integración de varias áreas, ¿no? Que es el área de la microbiología, el área de la bioquímica y el área de lo que son los bioprocesos. Y esto ya lo hemos mencionado también anteriormente, ¿no? ¿Para qué sería importante conocer la microbiología? Para saber con qué tipo de bacterias o microorganismos estamos trabajando. Estamos trabajando en... Es importante saber el microorganismo que vamos a utilizar dependiendo del residuo que voy a trabajar. ¿Sí? Porque dependiendo del residuo, ya yo tengo la idea de qué microorganismo puedo utilizar. Si por ejemplo yo quiero trabajar con azúcares con glucosa, fructosa, ¿qué microorganismo puedo utilizar? La mayoría. ¿Sí? Pero hay estos microorganismos que no, por ejemplo, no sintetizan, por ejemplo, celulasa. Pero si tengo, por ejemplo, celulosa, entonces ya tengo que utilizar microorganismos celulolíticos. Entonces, dependiendo del residuo, ¿no? Entonces ya yo sé qué microorganismo voy a utilizar. La parte bioquímica, ¿para qué me servirá? Para conocer las rutas metabólicas, ¿no? Saber, tal vez agregar un inductor para que la ruta metabólica se vaya por otro lado, para que genere mayor tipo de productos, ¿no? Y la parte de los procesos es más que todo para conocer, ¿no? Los parámetros con los que voy a trabajar, pH, temperatura, oxigenación, todo ello, ¿sí? Entonces, para ello, como ya mencioné hace un momento, el carbono es muy importante, porque el carbono me va a servir para ver si realizo un proceso fermentativo o para si hago un proceso de respiración. Y como sabemos, de esta respiración puede ser en condiciones aeróbicas o en condiciones anaeróbicas. ¿Ya? Además que también tengo que saber cómo voy a utilizar ese residuo, ¿sí? Ese residuo que estamos hablando que va a contener bastante carbonato. Puedo utilizar lo que es una fermentación sumergida, ¿no? Donde esta fermentación sumergida pues se realiza en un medio líquido, donde yo agrego pues parte de esta fuente carbonada, agrego minerales, controlo los parámetros, pH, temperatura y todo ello, ¿no? Pero también puedo utilizar lo que es la fermentación en estado sólido, ¿no? Tengamos en cuenta que la fermentación sumergida principalmente se utiliza para trabajar con levaduras y bacterias, mientras que la fermentación en estado sólido se utiliza principalmente para trabajar con mohos filamentosos, ¿ya? Donde pues tengo un sustrato sólido, agrego el honguito, comienza a crecer, comienza a descomponer ese residuo que podemos estar trabajando, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Este proceso de fermentación se puede realizar en batch, se puede realizar en un proceso por lote alimentado o por un sistema de alimentación, ¿no? O por un sistema continuo. A ver, David, ¿qué significa lote alimentado? Cuando hay una fermentación que cultiva de sustrato para tener ¿Hay flujo de entrada? ¿Hay flujo de salida? ¿El batch? ¿Hay flujo de entrada? ¿Flujo de salida? Y lo que es el sistema continuo, si hay flujo de entrada y si hay flujo de salida, ¿sí? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Y el modo de operación, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, lo que es un bioreactor agitado. Significa pues que se trabaja en procesos aeróbicos, ¿sí? O puede ser pues lecho empacado, ¿sí? Donde pues no hay incorporación de oxígeno, ¿ya? O puede haber, pero principalmente no se utiliza, ¿no? O en todo caso lo que es un bioreactor cerrado, ¿no? Para condiciones anaeróbicas, por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es la preparación. Primero tener nuestro microorganismo, ¿sí? Aislarlo, comprarlo, qué sé
tenemos que diseñar el medio. ¿Sí? Entonces, este diseño de medio, como mencioné, va a depender del microorganismo. ¿Sí? ¿Qué nutriente va a necesitar? Entonces, para este diseño de medio, tenemos que tener en cuenta la fuente carbonada, que va a ser el residuo. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta la fuente nitrogenada. Aeronorio. ¿Qué materiales, qué reactivos puedo utilizar para agregar la fuente nitrogenada? Ya, puede ser sulfato de amonio, nitrato de amonio. ¿Qué más? Ya, pero no todos los microorganismos utilizan urea. Lo que se utiliza en el laboratorio: extracto de levadura, peptona. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, agregar fósforo, ¿qué sales agrego? A ver, fosfato, ¿no? Fosfato monopotásico, fosfato dipotásico. Entonces ahí también está incluido lo que es el potasio, como ya mencioné, ¿no? Si quiero agregar azufre, a ver, Brisa, ¿qué sal agrego? El sulfato, ¿eh? Todo lo mencionó. ¿Sí? Entonces, las cantidades y las proporciones Como ella no era. va a depender del microorganismo. Entonces, primero, la obtención del microorganismo, la formulación del medio, luego la esterilización de los materiales y trabajar con eso. Y viene lo que es la preparación del inóculo. ¿Sí? Entonces, esta preparación del inóculo tiene que, el microorganismo tiene que encontrarse en la fase logarítmica, ¿sí? Para facilitar lo que es la adaptación del mismo al medio. ¿Sí? Y luego, ¿cuánto es la cantidad de inóculo que se debe agregar respecto al volumen total del 10%, entre el 5 al 10%? ¿Sí? Entonces la concentración del inóculo será entre el 5 al 10%. Entonces eso vendría a ser la etapa de preparación. Entonces durante la etapa de fermentación, donde ya pues se agregó el microorganismo, está trabajando el microorganismo, tenemos que considerar algunos parámetros. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que elegir adecuadamente lo que es el bioreactor que se había mencionado, ¿no? Que si va a ser por agitación, ¿no? Por lecho empacado. Entonces, para ello tengo que regular lo que es la temperatura. ¿Sí? Temperatura. En el caso de las levaduras trabajan muy bien a 30 grados centígrados. En el caso de las bacterias trabajan muy bien a 37 grados centígrados. ¿Ya? El pH también va a depender del microorganismo, ¿no? Porque los hongos, ¿no? Trabajan en un pH ácido, ¿no? Aproximadamente 5, 5.5, mientras que las bacterias trabajan en un pH relativamente neutro. ¿Ya? Lo que es la oxigenación, ¿sí? Entonces se tiene que inyectar aire, ¿sí? Pero cuando se inyecta aire tiene que haber agitación. La pregunta es ¿por qué? Primero, para que puedan romper las burbujas, ¿no? Entonces esas burbujas pues liberan el oxígeno y se puede difundir más en el medio, ¿sí? Y la agitación también es importante porque va a permitir la mezcla de los nutrientes, va a permitir la mezcla de los microorganismos, la temperatura, ¿ves? Entonces todo va a generar pues que haya una mayor homogeneidad, interacción entre el microorganismo y el sustrato, ¿ya? Y luego viene la etapa de la separación, ¿no? Entonces ya se realizó la fermentación, viene la separación. Y lo primero que tiene que haber es un proceso de filtración. ¿Para qué? Para separar la biomasa, ¿no? De la fracción líquida. Entonces, donde principalmente en la fracción líquida se encuentra el producto que se ha generado. ¿Sí? Entonces, primero la filtración. O en todo caso también puede ser la centrifugación, ¿ya? Y luego tenemos primero si es que el producto es de origen extracelular. ¿Sí? Supongamos que el producto es de origen extracelular. ¿Cómo lo separo? Primero va a depender del producto. ¿Sí? Si es, por ejemplo, etanol, ¿cómo yo separo el etanol de la fracción líquida que he obtenido? ¿Ah? A través de la destilación, ¿no? El etanol lo separo por destilación. Por ejemplo, ácido cítrico. ¿Cómo se separa el ácido cítrico? Por precipitación. ¿Ya? Y si, por ejemplo, quiero enzimas, ¿cómo separo las enzimas? Puede ser por precipitación, puede ser por ultracentrifugación, puede ser por electroforesis, ¿no? Hay distintos métodos para poder separar, ¿no?
Pero si es de origen intracelular, entonces primero tenemos que generar la lisis, la ruptura de la célula. ¿Sí? Y una vez que ese producto pues, ya está libre en la fracción líquida, podemos utilizar el mismo procedimiento que hemos utilizado para acá, para el caso de enzimas. ¿Sí? Entonces, vamos viendo algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos viendo algunos ejemplos. Como, por ejemplo, producción de etanol. A partir de bagazo de caña. ¿Ya? Entonces, primero, mi residuo, ¿no? El bagazo de caña. ¿Qué es lo primero que haría? Prensar, pero supuestamente ya está prensado porque para extraer el jugo tengo que pasar por un proceso de prensado. O sea, ya no tiene el bagazo. Hidrólisis. Antes de ello, primero es el lavado. ¿Sí? Primero lavar, porque puede haber residuos que no aportan nada al proceso. ¿Sí? Lavado. Luego, secado. ¿Sí? Luego del secado tengo que pulverizarlo y tengo que tener partículas de aproximadamente 2 a 3 milímetros. ¿Sí? Una vez que tengo esas partículas, lo llevo nuevamente a secar y luego recién ahí lo someto a el pretratamiento. ¿Sí? Entonces, pretratamiento. Y esto lo mencionamos en el ciclo anterior, la unidad anterior, pretratamiento. Si lo hago con explosión a vapor, ¿cuáles son las condiciones? Temperatura. ¿Se acuerdan? Entre 190 a 220 grados centígrados, ¿sí? Durante 5 a 10 minutos. ¿Sí? Si lo hago a través de hidrólisis ácida, ¿cuánto es la concentración del ácido sulfúrico que debo emplear? 0.25%. ¿Cuánto? 0.25%. Ya, eso es un rango, ¿sí? Ya, pero lo ideal sería de 1 a 2%. ¿Sí? Un rango ya más estrecho. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? De 30 a 60 minutos y de 120 a 160 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, luego que se realizó el pretratamiento, tiene que lavarse para eliminar el exceso de ácido que pueda haber y luego neutralizarlo y dejarlo aproximadamente 5 o 6. ¿Ya? Vamos a producir etanol. Entonces, se hizo el lavado, luego pasamos a la detoxificación, porque en el proceso de hidrólisis ácida se van a generar compuestos tóxicos como los estructurales. Entonces se tiene que agregar lo que es hidróxido de calcio, ¿sí? Donde le vamos a llevar a aproximadamente un pH de 10, lo vamos a mantener durante 30 minutos y luego se baja nuevamente el pH a 5 o 6 aproximadamente, ¿sí? Para eliminar estos compuestos tóxicos. Para ello tenemos que preparar el medio. ¿Sí? El medio de cultivo. Donde en este medio de cultivo tenemos que agregar las sales necesarias que hemos mencionado por ahí, ¿no? Nitrógeno, fósforo, ¿no? Potasio, azufre y la fuente carbonada que va a ser el material que hemos pretratado. ¿Sí? Y ese material pretratado, con respecto al medio, tiene que encontrarse una concentración entre 10 a un 20%, ¿sí? Peso-volumen. ¿Qué más necesita el medio de cultivo? Porque tengan en cuenta que voy a producir etanol. ¿Qué microorganismo voy a utilizar? Saccharomyces. ¿Y si fuera una bacteria? ¿Se acuerdan qué bacteria era? Pseudomonas. ¿Sí? Pseudomonas. Pero este honguito, ¿no? Si trabajamos con Saccharomyces, no degrada celulosa. ¿Sí? Antes de ello, ¿cuál ha sido la finalidad del pretratamiento? ¿Ah? La finalidad es eliminar la lignina, ¿sí? Porque son pocos los hongos que pueden degradar la lignina, pero entonces separo la lignina, me queda celulosa, me queda hemicelulosa, pero esos componentes no pueden ser utilizados directamente por la levadura. Entonces tengo que ahí someterlo también a un proceso de hidrólisis enzimática, ¿sí? Hidrólisis enzimática, donde tengo que utilizar celulasas. ¿Sí? Entonces, estas celulasas que tengo que agregarlo aquí en medio porque se va a realizar aquí una fermentación simultánea, ¿ya? Lo puedo comprar, puedo comprar celulasas comerciales o puedo producirlas. Si lo voy a producir, entonces tengo que utilizar un honguito, Trichoderma rhizome. ¿Sí? Entonces, Trichoderma trabaja a una temperatura de aproximadamente 30 grados centígrados
30 grados centígrados. Bueno, y me va a producir las celulasas entre 5 a 7 días. Entonces, si ya tengo las celulasas, lo agrego al medio. ¿Sí? Y luego agrego el hidrovaluro, en este caso Saccharomyces. Recordemos que la concentración de inóculo debe ser entre 5 a 10%. Si tengo una en placa, ¿sí? No voy a tomar una asada y agregarlo, tengo que preparar aquí el inóculo. ¿Sí? Y luego posteriormente ir amplificando, ¿no? Dependiendo del volumen total que vaya a tener. ¿Ya? Entonces, esta condición, ¿no? La condición, los parámetros que van a servir para el crecimiento de Saccharomyces es de 30 grados centígrados, ¿no? Para el cultivo, para el inóculo. Tiene que trabajar entre 12 a 16 horas, tiene que estar a 150 revoluciones por minuto, ¿no? En el medio. Eso principalmente. ¿Ya? Y entonces, una vez que ya creció, lo agrego al medio de cultivo y comienza la fermentación. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de fermentación, tengo que darle ciertas características, ciertas condiciones. Tengo que trabajar entre 35 a 37 grados centígrados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo sí les hago una pregunta. Si yo les estoy indicando que Saccharomyces, y por acá también indiqué que las levaduras trabajan muy bien a 30 grados centígrados, porque aquí estoy trabajando a 35 37 grados centígrados. ¿Mejor actividad enzimática? Por la enzima que estamos agregando a las celulasas. Las celulasas trabajan a 37 grados centígrados. Entonces tengo que trabajar con una temperatura adecuada para que las dos se unen correctamente. ¿Sí? ¿No? Entonces 35, 37 grados centígrados, entre 100 a 200 revoluciones por minuto. ¿En condiciones aeróbicas o anaeróbicas? Anaeróbica. Anaeróbicas, en condiciones anaeróbicas. Y durante 48 a 96 horas. ¿Sí? Entonces, para ello yo tengo que ir tomando muestras cada cierto tiempo para ver pues la producción de etanol, ¿no? Acabado el tiempo de fermentación, ¿sí? Acabado el tiempo de fermentación, ¿cuánto será la concentración de etanol? Entre 8 a 12%. Entre un 8 o 12%. Entre un 8. Acabado el proceso de fermentación, ¿no? Entonces pasamos al proceso de separación, que como le dije, tiene que filtrarse para separar la biomasa. Me quedo con la fracción líquida, que está entre un 8 o 12% de etanol. Si quiero aumentar su concentración, tengo que llevar un proceso de destilación. Si lo llevo a destilación, ¿cuánto va a ser el porcentaje de alcohol? Lo mencioné en la unidad anterior, ¿eh? 95%. ¿Sí? Pero si quiero seguir purificándolo, tengo que deshidratarlo, tengo que eliminar el exceso de agua. Entonces, para ello se pasa a través de poros, de mallas, que tienen un tamaño de aproximadamente 3 Armstrong. ¿Sí? 3 Armstrong. Entonces, al pasarlo por esa malla, entonces ya me queda un alcohol con una concentración de aproximadamente 99.5%. ¿Sí? Alcohol amino. Otro ejemplo, a ver, la producción de biogás a partir de vísceras de pescado. Vísceras. Tengo las vísceras de pescado. ¿Sí? Tengo que lavarlo. ¿Sí? Lavarlo. Porque lavarlo no es necesario. Lo mando a secar. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué lo tengo que llevar a secar? Para eliminar la humedad, pero con el fin de poder neutralizar las bacterias patógenas que puedan haber ahí en las vísceras de pescado. Eso por un lado. ¿Sí? Luego, ¿se acuerdan cuánto era la proporción de carbono y nitrógeno en las vísceras de pescado? 4 a 6%. Por lo tanto, lo tengo que mezclar con otro sustrato para aumentar la relación carbono-nitrógeno. Entonces, ¿con qué lo mezclaría? ¿Podría ser con mascarilla de arroz? Sí.
la finalidad es llevarlo a una proporción de 20 a 30 a 1. Llevarlo a esa proporción. ¿Sí? Luego, ¿qué más? Ahí. Lo tengo que diluir. Tengo que llevarlo a una concentración de aproximadamente 18-20% de sólido. No tengo que agregarle agua para que haya esta concentración de sólidos. ¿Sí? Luego ajusto el pH. El pH tiene que estar a un valor entre 7 a 7.5. ¿Sí? Y luego le agrego lo que es bicarbonato. El bicarbonato me va a actuar como un amortiguador, porque recuerden cuando les pregunté en el examen que si bajaba mucho el pH mataba las bacterias metanogénicas, entonces tenía que haber como un buffer, un sistema buffer, ¿no? Entonces ahí es el bicarbonato. ¿Sí? Entonces para que se pueda generar ese bicarbonato yo tengo que agregar carbonato de calcio. Carbonato de calcio. ¿Ya? En una concentración aproximadamente entre 3 a 5 gramos por litro del producto que estoy añadiendo. ¿Ya? Y luego, ahí todavía no hay el microorganismo, ¿verdad? No hemos añadido el microorganismo. Entonces, de un biodigestor donde ha estado funcionando y acabó, entonces extraemos la materia de ahí, donde están los microorganismos, y agregamos, ¿no?, de ese material entre un 10 a un 30% del volumen del producto que voy a generar. ¿Sí? Y luego ya llevamos un proceso de fermentación donde tenemos que eliminar el oxígeno para que se vayan generando las condiciones anaeróbicas. Y también ustedes ya saben cuáles son las fases, ¿no?, que se dan en el proceso de producción de biogás. A ver, Ordóñez. ¿Cuáles son las fases de la producción de biogás? ¿Se acuerdan? Por eso jala. A ver, Acosta. Las fases de la producción de biogás. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Blas? Hidrólisis, Ya. acidogénesis, cetogénesis, metanogénesis. De la metanogénesis, ¿cuáles son los tipos? Acetoclástica La hidrogenotrófica. Es un tipo de y esto se tiene que mantener entre 20 y 30 días. 20 a 30 días. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de bisglucosa. Van a haber proteínas, obviamente. ¿Sí? Y la presencia de esas proteínas me va a generar lo que es la producción de ácido sulfídrico, ¿no?, de sulfuro de hidrógeno, que es corrosivo. Y eso tiene que eliminarse. ¿Sí? Una vez que se obtiene lo que es el biogás. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto es la proporción de metano en el biogás? 45-75%. Ya. Si queremos hacer ahora, todo depende de la calidad de biogás, porque una buena calidad de biogás, la cantidad, la proporción de metano es entre 50 y 70. O sea, es más ajustado. ¿Ya? Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Ya, entonces, debido como que se están añadiendo proteínas, ¿sí?, y a través del metabolismo de la fermentación se va a generar ácido sulfídrico, ¿sí?, y ese ácido sulfídrico es corrosivo, entonces tenemos que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Con la incorporación de sulfuro de hierro, ¿sí? El sulfuro de hierro va a captar ese ácido sulfídrico. No, óxido de hierro, ¿sí? Óxido de hierro. Porque la interacción entre el óxido de hierro y el ácido sulfídrico me va a generar el sulfuro de hierro que tiende a precipitar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Villegas, ¿verdad? No, bien. Bien. ¿Cuáles son los aminoácidos que me van a permitir generar lo que es el ácido sulfúrico? Contienen azufre, ¿no? Metionina y cisteína. ¿Ya? Y el último ejemplo va a ser la producción de ácido cítrico. Producción de ácido cítrico a partir de melaza. Entonces, obtenemos la melaza. ¿Ya?
esta amilasa tenemos que clarificar. Este proceso de clarificación pues, va a corresponder para poder eliminar las sustancias. Para eliminar las sustancias, ¿cómo se llama ese nombre? Las impurezas, para eliminar las impurezas, ¿ya? Entonces, para eso se da el proceso de clarificación. Y luego, lo que tengo que hacer es disminuir la cantidad de manganeso, ¿sí? Para disminuir la cantidad de manganeso utilizo lo que es el ferrocianuro de potasio. ¿Por qué tengo que disminuir el manganeso? Porque esto va a facilitar lo que es la producción y acumulación de citrato, ¿ya? Entonces, y luego tengo que diluirlo, ¿no? Esta amilasa tengo que diluirlo y llevarlo a una concentración de azúcares de aproximadamente 140 a 220 gramos por litro, ¿sí? A esa concentración de azúcares tenemos que llevar, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué microorganismo voy a utilizar para conseguir ácido cítrico? Lo que hace el aspergillus nigra. El aspergillus nigra. Entonces, ¿no? Le comienzo a agregar los nutrientes que necesita, ¿no? Fósforo, magnesio, nitrógeno, pero como mencioné, manganeso, no, ¿sí? Manganeso. Entonces, como hay bastantes azúcares, obviamente va a realizar glucólisis. Producto final de la glucólisis, piruvato, ¿verdad? Se tendría que llevar en un proceso aeróbico o anaeróbico. ¿Qué creen ustedes? Aeróbico, ¿sí? Entonces, como hay oxígeno, este piruvato va a realizar ciclo de Krebs, ¿sí? Se convierte en acetil-CoA, ¿sí? Ahí lo dejamos por un momento, y una parte del piruvato, como hay un exceso de glucosa, tengamos en cuenta, bueno, luego les explico, ¿ya? Entonces, va a realizarse un proceso de carboxilación para formar lo que es oxalacetato, ¿sí? Y la unión entre acetil-CoA y oxalacetato, ¿qué va a formar? Citrato. Ahí está el citrato. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto se realiza, como mencioné, en un proceso aeróbico, ¿no? Entre 200 a 400 revoluciones por minuto durante 5 a 10 días. ¿Ya? Y si bien es cierto, el pH inicial, ¿sí? El pH inicial va a ser de 6, durante el proceso de fermentación obviamente va a disminuir. Y tiene que mantenerse, ¿sí? Tiene que mantenerse entre un pH de 2 a 3, ¿sí? No puede llegar a un pH mayor, ¿no? Porque si no se bloquea este proceso de producción, ¿sí? Y termina el proceso de fermentación. Acabaron los 5 o 10 días, entonces ya tenemos citrato, ¿sí? Entonces luego viene la etapa de separación, filtración. Separamos la biomasa fúngica, nos quedamos con la fracción líquida donde va a estar el citrato. Ahora tenemos que separarlo. ¿Cómo separamos el citrato? Tenemos que precipitarlo. ¿Cómo lo precipitamos? Añadiendo lo que es hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, producto de esta reacción se va a formar lo que es el citrato de calcio. Citrato de calcio. Este precipita. Separamos. Nos quedamos con la fracción sólida, la fracción líquida y no me importa. La fracción sólida está en el citrato de calcio. ¿Cómo lo separo? ¿Cómo genero el ácido cítrico? Agregándole ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces, al agregarle ácido sulfúrico se va a formar lo que es el ácido cítrico más lo que es el sulfato de calcio. ¿Sí? Esto también se separa y me quedo con el ácido cítrico. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, nos quedamos con la Una más. Chaval, esa ya una más. Una facilita. La producción de pectinasas. Ese no viene bien. No, ese viene. No, esto es facilita. El que no viene es el primero. No, el segundo, el de blanco. El de blanco no va a entrar. Lo voy a entrar entre cítrico y pectinasa. Para producir pectinasas, ¿cuáles serán esos casos? ¿Qué necesitaría? A ver, nosotros no estamos haciendo ese trabajo. Se necesita cáscaras de cítricos. Cáscara, por ejemplo, de naranja, de limón. Entonces ya, obtengo la cáscara de naranja. Lo tengo que llevar a secar. Lo tengo que pulverizar.
de aproximadamente de 1 o 2 milímetros, ¿sí? 1 o 2 milímetros, y lo llevo a secar, ¿sí? Lo llevo a secar. Posteriormente a ello tengo que humedecerlo, ¿sí? Pero este proceso de humectación tiene que llegar entre un porcentaje entre 60 y 70%, pero esto todavía se mantiene ahí, ¿sí? Por mientras voy preparando lo que es mi inóculo, ¿sí? Mi inóculo. En este caso mi inóculo va a estar conformado por esporas de Aspergillus oryzae, ¿sí? Aspergillus oryzae, donde la concentración de inóculo tiene que estar entre 10 a la 6 a 10 a la 7 esporas, ¿sí? Por gramo, ¿no? De peso seco del sustrato, ¿sí? Por gramo de peso seco. Entonces, las esporas van a estar, el hongo va a estar en la planta. Saco esporas, lo coloco en un medio líquido, ¿sí? Y ese medio líquido lo voy a ir agregando a la cáscara pulverizada ya, que estaba desecada, ¿sí? Entonces, ese inóculo que yo voy añadiendo le voy agregando cierta humedad, ¿sí? Cierta humedad, que va a ir aumentando, y luego lo complemento con nutrientes, ¿no? Con nitrógeno, fósforo, con la finalidad de que al final el porcentaje de humedad sea entre 60 y 70%, ¿sí? Entre 60 y 70%. Y así está durante 3 a 5 días. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto se realiza en bandejas. Por aquí se colocó lo que es la cáscara pulverizada, se agregó el honguito, donde ahí está produciendo las pectinasas, ¿sí? Las enzimas, ¿sí? Luego, ¿qué se hace? Pasado este tiempo, se hace un lavado. Se hace el lavado con lo que es un tampón, el tampón acetato, ¿sí? Tengamos en cuenta que aquí se está trabajando un pH de 5, ¿sí? Por lo tanto, el tampón acetato también tiene que tener un pH de 5, ¿sí? Entonces, al yo hacer el lavado, ¿sí? Entonces luego filtro. En la fracción líquida están pasando las enzimas, las pectinasas, ¿sí? Está pasando las pectinasas. La fracción sólida, pues lo desecho, y en la fracción líquida lo que hago es ultracentrifugación o ultrafiltración. Y ahí recién voy a obtener esas pectinasas. Y también esta cosita rápida.